Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un género particular, pero que también es literatura. Y vamos a hablar sobre un género que afortunada o desafortunadamente no conozco tan bien. O sea, no podría decir que soy especialista en el género, pero pues sí hubo un libro, o varios, o bueno, no sé cómo nombrarlo, porque en realidad son como la misma historia, pero en 6 tomos, que me parecieron particularmente bellos. Hoy vamos a hablar de esta belleza que está aquí, de estos 6 tomos, de una obra muy importante que se llama Hadashi no Gen, que quiere decir Hadashi, el de los pies descalzos, que es una obra de Keiji Nakazawa, perdón por mi excelente pronunciación del japonés. Pero, pues sí, es una obra muy peculiar que básicamente cuenta la vida de un niño de 6 años que sobrevive a el ataque nuclear que hizo Estados Unidos en contra de la ciudad de Hiroshima. Y pues afortunadamente se consigue en México, porque ya saben que yo siempre trato de recomendarles como material o cosas que puedan conseguir pues aquí en corto. Y creo que los derechos de distribución solamente los tiene Porrúa. Y pues sí, sobre eso estamos. Se consigue también, creo, en España, muy bien, por si nos ven de aquel lado. Y pues quería hablarles sobre el material, pero primero, como siempre, quiero hacerles una breve introducción sobre el contexto histórico y social de la obra. Miren, tenemos muchas novelas y tenemos mucho material que habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabemos que según la versión de los ganadores, que evidentemente es la versión de Estados Unidos, la guerra se dividió prácticamente en dos, en el frente occidental y el frente del Pacífico. Y básicamente el frente occidental pues, fue Estados Unidos, Francia, Rusia, Inglaterra, en contra de las potencias del eje que eran Alemania, Italia y Japón. Y entonces prácticamente no sabemos tanto. Sabemos formalmente que la guerra terminó en 1945 con el rendimiento de Japón y que básicamente se rindió por la bomba atómica. Y pues hay una infinidad de libros acerca de ese tema, pero lo que no sabemos es qué pasó después de la guerra, ¿no? Tendríamos que hablar primero de que Estados Unidos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial o cuando terminó la guerra en el frente del Pacífico, tuvo que tomarse muy en serio la posibilidad de administrar Japón. Y administrar Japón implicaba muchísimas cosas porque resulta que Japón literalmente se estaba muriendo de hambre. Japón que nunca en su historia había perdido una guerra, ni contra Rusia, que era una gran potencia, a principios del siglo XX, nunca había perdido una guerra y creían que Dios estaba de su lado y que por eso no iban a perder ninguna guerra. Y costaba demasiado el hecho de que se rindieran. Sabemos formalmente que la guerra del Pacífico comenzó por recuperar Nueva Guinea, algunas islas que había tomado Japón sin autorización, evidentemente invadiendo. Y Estados Unidos fue recuperando formalmente cada una de estas islas una por una, sin demasiadas complicaciones. Sabemos formalmente que Estados Unidos tenía muchísima más capacidad invasiva, sabemos que tenía muchísima capacidad de armamento, tanto por mar, tierra y aire, y que Japón no era una potencia para enfrentarse a Estados Unidos. Y una de las cosas que causó que Estados Unidos tuviera mucho miedo fue cuando intentaron formalmente conquistar primero Iwo Jima y después intentaron conquistar Okinawa, que son prácticamente dos islas que sí pertenecían al imperio japonés. O sea, todo lo demás eran territorios recuperados por invasiones. Pero en el momento formal de que los norteamericanos pisaron territorio japonés, las cosas se pusieron muy complicadas. Sabemos, por ejemplo, que en la batalla de Iwo Jima fue tan brutal
que se cree más o menos que por una isla que prácticamente no tenía nada y que solamente tiene, pues, no sé, unos 200, 300 kilómetros y que en realidad no implica gran cosa aparte de que tener un aeropuerto en esta zona, pues creo que se murieron más o menos unas 200,000 personas. Y por la segunda batalla, que fue la batalla de Okinawa, fue también brutal. Y evidentemente morían más japoneses que norteamericanos, pero tendríamos que decir que también causó más o menos 250,000 bajas entre los dos ejércitos, que básicamente equivalían a que morían 3 japoneses por uno norteamericano. Y esa fue la primera prueba que tuvo Estados Unidos para saber lo que le esperaba una vez que pisara territorio o la isla grande de Japón, ¿no? Entonces decidieron básicamente lanzar la bomba atómica y de esa manera obligar a que Japón se rindiera. Y fue la primera vez en 4 o 5 siglos que Japón se rendía ante otro país, ¿no? Y terminando la guerra, eh, intentar reconstruir Japón fue una verdadera, pues, brutalidad, porque primero se habían gastado todo el dinero en armamento. Después, Estados Unidos había bombardeado prácticamente todo Japón y había hecho, pues, esto que se llama The Wasteland, que es como estos espacios en donde no se puede cosechar nada, en donde prácticamente todo está muerto. Entonces no tenían dinero, no tenían dónde cosechar y prácticamente se iban a morir de hambre. Y pues Estados Unidos tuvo que implementar muchísimas cosas como ayuda humanitaria y ese tipo de cosas porque no podían controlar la cantidad. Tuvo un desarrollo de mafia, hubo también un problema muy, muy serio de prostitución. Hubo también esta llegada de militares a Japón para ayudar, que al final no sabemos formalmente si ayudaron mucho, pero imagínense lo que implicaba formalmente la llegada de este fenómeno. Y dentro de las cosas positivas o negativas que desarrolló Estados Unidos durante la invasión fue, por ejemplo, el control de la prensa. Nadie en Japón, nadie podía sacar fotografías de la bomba atómica, nadie podía hablar en contra de Estados Unidos, en contra de la bomba atómica. Y esto fue una ley que estuvo vigente hasta 15 o 20 años después de que terminó la guerra. Hasta que Estados Unidos se retiró de Japón, pudieron volver a hablarse de manera pública acerca de estos temas. Y hay pocos occidentales que hayan hablado sobre la reconstrucción, sobre la bomba y sobre este tipo de cosas. Y entonces, en este punto es en donde entra nuestro querido Keiji Kanakazawa, porque con esta obra que estamos actualmente analizando, que es esta, que es un manga, entonces como ya saben que los mangas se abren hacia el otro lado, pues es un manga que habla sobre la realidad de un niño de 6 años, ahí está, y que habla formalmente de la manera en que se tuvo que reconstruir Japón. Y todo esto visto desde el fenómeno de un niño que pierde prácticamente a toda su familia y que sobrevive él y su madre y él tiene que volverse el hombre de la casa porque la familia está prácticamente destruida por la bomba. Todos murieron excepto su madre. Y sabemos, yo llegué al libro porque me interesan siempre este tipo de temas, pero sabemos que en la Universidad de Tokio este libro pues, es un libro de texto. Y pues sí, aparte de que tiene un guión verdaderamente delicioso en todos los sentidos, tiene también la peculiaridad de tener dibujos increíbles. No sé si ahí se alcance a ver, sí, ahí se está viendo, que hizo Keiji Nakazawa y que nos cuentan prácticamente la historia de esta persona. Y nos permite prácticamente saber acerca de cómo o lo difícil o lo complicado que fue la reconstrucción de Japón después de la guerra. Porque prácticamente el primer tomo de los 6 están básicamente relacionados con el hecho de que explota la bomba y a partir de ahí todo es reconstrucción. Todo eso tiene que ver con la reunión de cadáveres, la manera en que actúa Estados Unidos y la obra, como bien les había dicho, se publicó
en 1973, o sea, prácticamente ya había pasado casi 30 años después de la guerra y se terminó de publicar en 1974. Son 10 tomos, pero en México solamente se distribuyeron 6, que son los primeros que hablan acerca del fenómeno de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y no quería como recomendarles algo que no se puede conseguir. Sé que en Amazon se pueden conseguir en inglés, pero pues vamos a leerlo en español, vamos a tratar de llegar por ese lado. Y pues nada, pues yo no soy un gran lector de mangas, como les comentaba al principio, pero esta obra me conmovió así hasta las lágrimas. Es relativamente económica, creo que cada ejemplar cuesta alrededor de 150 pesos, unos $7. Y pues ahí está. Siempre habrá obras así de magníficas que nos acercarán en primera persona a la brutalidad que implica la condición humana. También eso, también las bombas atómicas, también la devastación, también el crimen, la prostitución, es parte de lo que somos los hombres y eso se alcanza a ver perfectamente en la obra. Incluso podría decirles que no dejan afuera también el hecho de la bondad, la alegría, la solidaridad, ¿no? Compartir el pan o el poco pan que tenían entre ellos. Y bueno, me gustaría, ya sé que me alargué un poco ahora, que me contaran, porque hay un cómic, hay una película, les voy a dejar el link abajo para que la vean. Me gustaría que me dijeran si ya la han visto, si ya la han leído, qué piensan acerca. Recomiendo mangas porque no conozco tanto, me gustan siempre los temas como históricos, ya se dieron cuenta. Y si ya llegó a esta parte del video, regáleme un like, ya sabe, con la manita arriba si le gusta, con la manita hacia abajo si no le gusta. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita también aplástela. Y lo único que va a pasar es que ahora que estamos subiendo videos, mis 50 libros favoritos de la historia de la humanidad, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.